Estábamos analizando los últimos puntos. Bueno, nos quedamos a la mitad en el 11º punto, si no me equivoco, de una serie de puntos que se enviaron diciendo que esas eran algunas de las características que deben de tener los líderes en la iglesia del Nuevo Testamento. Ya vimos que los ancianos no son líderes. Los apóstoles no eran líderes y no se consideraban tampoco ellos mismos líderes. No aparece la designación de líder en el Nuevo Testamento como un oficio en la iglesia o un trabajo a desempeñar en la iglesia, en la organización de la iglesia. Y nos quedamos ahora en el punto siguiente. Déjeme acomodar aquí la diapositiva rápidamente. Nos quedamos en el 12. Bueno, no es en el 10º. Déjeme avanzar porque son bastantes puntos, así es que no quiero volver a mencionar los que ya mencioné en el video anterior. Vamos en el número 12, 12º. Dice, una de las características que en este escrito que algunos hermanos recibieron, dice, un líder está lleno de deseos. Él quiere por encima de todo ver a la iglesia avanzar en cada área. Esta es su constante oración y sueño. Él siempre comparte sus objetivos con los demás con la esperanza de involucrarlos en el trabajo. Un líder debe saber que nada se logrará sin un profundo sentido de querer. Como les decía, muchos de estos pensamientos obviamente son correctos. Si usted lo aplica, usted quiere ser un líder en su compañía, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en cualquier otro ámbito, excelente, qué bueno que usted esté lleno de deseo, que quiere por encima de todo sobresalir. Pero en la iglesia obviamente no existe este líder. Si vamos a Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15, dice la escritura, Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15. Vamos a ver si en el plan de Dios, si en el pensamiento de Dios estaban los líderes como un oficio a realizar en la iglesia, en la organización que Dios estableció en la iglesia. Dice Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y los apóstoles ya vimos y ya estudiamos en los videos anteriores que se consideraban ellos mismos siervos. Entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, obviamente con el don de profecía en el inicio de la iglesia, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Note, la razón por la cual Dios puso a cada uno de estos oficios en la iglesia, como el ser apóstol, a los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, tenía una finalidad. La finalidad era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, un evangelista, que es un siervo de Dios, debe tener el mismo sentimiento que se describe aquí. Un anciano, o un pastor, que es otra forma de llamar a los ancianos, debe tener el mismo sentimiento que se describe aquí. Debe de desear ver a la iglesia crecer en cada área, en avanzar, tener la esperanza de involucrar a los demás en el trabajo, en la obra de Dios. Igual los evangelistas, igual los maestros, igual como vemos ahí también los pastores. Dice ahora el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La tarea de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, de la organización que Dios estableció en la iglesia es para que el cuerpo de Cristo se edifique, crezca, se desarrolle. Y estos siervos de Cristo deben de tener ese sentido de querer. Pero no por querer te convierte en un líder. El querer te convierte en un buen siervo de Dios. Dice versículo de Cristo, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Si usted busca a los líderes aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, que son los que deben de tener sentido de hacer crecer a la iglesia, de fortalecer a la iglesia, pues no aparecen los líderes. No aparece el oficio del líder.
Usted dirá, sí, pero es ese hermano, es ese evangelista que tiene el sentido de ir al frente, de hacer, bueno, eso es un buen siervo. Y ese sentimiento lo deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros. Tener ese sentimiento de querer hacer avanzar a la iglesia del Señor, de querer que cada día sea mejor la iglesia. Ese sentimiento lo deberíamos de tener todos y cada uno de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. No es una tarea única y exclusiva de un oficio que se designó el hombre o que se inventó el hombre, que se llama liderazgo, el cual no aparece en la Escritura. 13. Ahora se dice, un líder es una persona de autocontrol. Trabaja constantemente en las gracias cristianas en su vida diaria. Ahorita vamos a leer 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Ha ganado la victoria o está trabajando para ganar la victoria. Sobre todo los hábitos cuestionables en su vida. Él quiere ser un buen ejemplo y como Cristo. Bueno, de entrada le podemos decir que esto deberíamos de tenerlo todos también. Esto es un requisito de todo cristiano. Deberíamos de tener un autocontrol en nuestra vida, no nada más los líderes. Eso es algo que se nos pide a todos y a cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Así es que, pues esto no es un requisito para un líder o para los líderes, sino para todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, líderes, añadan a su fe virtud. A la virtud, líderes, añádenle conocimiento. ¿Verdad que no dice así? Todos los miembros, los ancianos, los diáconos, los predicadores, todos aquellos que formamos parte de la iglesia, los miembros de la iglesia, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia, añádale conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esto es algo que se nos pide a todos y a cada uno de los cristianos, de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto no es un requisito para un oficio en la iglesia, para un oficio a desempeñar, como podríamos decir, los requisitos para los obispos, para los pastores o los ancianos, como se les reconoce, o los requisitos para los diáconos. Si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos deberíamos como cristianos tener eso. Incluso Timoteo se le dice, Timoteo, tú también debes de tener eso. Es que Timoteo era un líder. Timoteo era un buen siervo. Timoteo era un joven ejemplar. Era el ejemplo de lo que debe ser un buen siervo. Pero obviamente quien quiere buscar títulos, pues los encontrará donde sea, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. 14. Un líder es una persona enseñable. No cree que lo sabe todo y está dispuesto a sentarse a los pies de otros mientras les enseña la verdad. Esto es difícil de hacer para algunos líderes. ¿Por qué será difícil de hacer esto para algunos líderes? Pero debe hacerlo si espera que otros hagan lo mismo. Deténgase ahí un poco y analicemos lo que se está diciendo del líder. Dice, un líder es una persona que no cree que lo sabe todo, una persona que quiere aprender y está dispuesto a sentarse a los pies de otros mientras le enseña la verdad. Ahora, aclara, esto es difícil de hacer para algunos líderes. ¿Por qué? ¿Por qué esto es difícil de hacer para algunos líderes? ¿No se ha puesto a pensar? Porque un líder es el que dirige. Un líder es el que toma las decisiones. Un líder debe de saber lo que está haciendo. Por eso, cuando todos entendemos la palabra líder, líder es el que está sobre los demás. Por eso es difícil para algún líder sentarse
a aprender. Por eso nuestro único líder es nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña, quien nos guía, y nosotros nos sentamos a aprender de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque somos siervos y reconocemos que somos siervos, no somos líderes. Por eso, para las personas que les dan el título de líder de X o Y cosa en la iglesia, les es difícil, porque se suben al ladrillo y se marean. Porque dicen, es que yo soy líder, ¿cómo yo voy a equivocarme? ¿Cómo yo voy a aprender? ¿Será quizás porque entienden que un líder es superior a los demás? ¿Por eso les es difícil sentarse a aprender? ¿Será porque esto de liderazgo no es bíblico? Piénselo. Sigamos. Sí, como el himno número 113, si usted lo recuerda, de los himnarios negros, que lleva por título A los pies de Jesucristo. Le leo las estrofas, si usted quiere buscar en los himnarios negros. Dice, a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando como lo hacía María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. Entonces, ¿dónde aprendemos? Bueno, aprendemos de nuestro líder cuando nos ponemos a los pies de Jesucristo. Dice la segunda estrofa, a los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me ha dado bendición. ¿Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor? ¿Y con Él tendrá mi alma? Con Él, con Cristo va a tener mi alma gozo, va a tener paz y va a tener eterno amor. Tercera estrofa. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos, en los ojos de Cristo hay dulzura y en su seno hay protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya anhelo ese encuentro cuando tú vengas por mí. Ese es... por eso nosotros como cristianos no nos sentimos difícil de sentarnos a escuchar de nuestro Señor Jesucristo y aprender de Él, porque reconocemos que somos siervos y que Él es nuestro maestro y que Él es nuestro líder quien nos dirige. 15. Un líder es una persona paciente. Esta virtud se desarrolla a través de la resistencia exitosa de varias pruebas que se encuentran los líderes para probar su fe. Santiago 1, 2 al 5. Ahorita vamos a ver si en Santiago 1, 2 al 5 aparece que esto es para los líderes. Ellos, con la ayuda del Señor, aprenden a enfrentar las pruebas con todo gozo. Vamos a Santiago, vamos a leer la cita que se nos da. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, note cómo empieza. Hermanos míos. O dice líderes míos. No, dice hermanos. Todos los que somos, que estamos igual, que somos siervos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién debe tener esta actitud cuando están las pruebas? ¿Los líderes solamente? Todos los hermanos. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de los líderes o de todos? De todos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿A quiénes? A los hermanos de la iglesia. 5. Y si alguno de vosotros, ¿quiénes? De los hermanos de la iglesia, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Santiago 1, del 2 al 5 nos habla de líderes o nos habla de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. La respuesta es obvia. En el versículo 2 encontramos la respuesta. Hermanos míos, todos y cada uno de los hermanos tenemos que tener esta actitud. No solamente, no es un requisito para un líder de oficio en la iglesia. Vamos al siguiente punto. 16. Un líder es un hombre del libro, o sea, de la Biblia. Es su texto principal para estudiar y meditar. ¿Ok?
De este gran libro antiguo obtienes su guía y luz para vivir como el Señor lo haría vivir. Salmo 119, 97. La Biblia le da los límites de qué hacer y qué no hacer cuando Él lo dirige dentro del cuerpo de Cristo. No irá más allá de las cosas que están escritas. Pues si realmente el líder hiciera esto, no sería líder. Si un líder se deja guiar por lo que dice la Biblia y no piensa más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6, no permitiría que lo llamaran líder. Ni adquiriría ese oficio en la iglesia que no existe en la Biblia. Si él obtiene su luz y la guía de la Biblia, ¿cómo va a saber cómo comportarse si en la Biblia no dice cuáles son las responsabilidades de un líder en la iglesia? Obviamente todos estos pasajes que estamos viendo habla del comportamiento y la actitud de que todos los siervos debemos de tener para con el trabajo del Señor. Hay trabajos específicos que se mencionan en la Escritura, como el trabajo a desempeñar encargado para los ancianos, el trabajo especial encargado a los diáconos, el trabajo especial encargado a los evangelistas, etcétera, etcétera. Pero eso es no ir más allá de lo que está escrito. ¿Por qué tenemos ancianos en la iglesia? Porque está escrito. ¿Por qué tenemos diáconos? Porque está escrito. ¿Por qué hay evangelistas? Porque está escrito. ¿Por qué no hay líderes? ¿O por qué no debería de haber líderes en la iglesia? Porque no está escrito. Entonces dice, el líder no irá más allá de las cosas que están escritas. Si esto fuera cierto, nuevamente le recalco, él diría, no, yo no soy líder, yo soy un siervo. Yo no soy líder aquí, yo sirvo a mi Señor. Trabajo para Él como ustedes también deben de hacerlo. Nombrar líderes, ¿no es ir más allá de lo que está escrito? Obviamente sí. Si no es así, ¿dónde están los requisitos bíblicos para los líderes? Pues no los encontramos en la Escritura. No encontramos los requisitos bíblicos que debe de tener un líder, cómo escogerlo, qué requisitos debe de tener, qué requisitos debe de cumplir, qué tareas debe desempeñar. No los encontramos en la Biblia. Entonces eso es ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Dice Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Totalmente de acuerdo. Todo cristiano deberíamos de pensar así. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el líder de Dios sea perfecto. ¿Sí dice así? No. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el leer la Escritura, el estudiar la Escritura, es para que todos y cada uno de nosotros hagamos las cosas que Dios mandó. Entonces, no encontramos aquí un requisito para los líderes, sino más bien para todos los cristianos. 16. Un líder es una persona indulgente. Se enfrenta a todo tipo de problemas y actitudes que podrían crear dentro de él una mala actitud. Pero debido a que ama y se preocupa, él practica el perdón 7 veces en un día. Y luego nos da una cita. Dice que Lucas capítulo 15 versículos 1 al 7, ahí habla de estos líderes perdonando. Vamos a leer Lucas. Vamos a Lucas capítulo 15 versículos 1 al 7 a ver si realmente está hablando de líderes o de qué está hablando ahí. Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El 3. Entonces Jesús, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué líder de vosotros teniendo 100 ovejas, dice así? No. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un líder pecador que se arrepiente que por 99 justos líderes que no necesitan del arrepentimiento. ¿Sí dice así? No.
Porque aquí quien quien es el pastor en esta analogía es Jesús. Y nosotros somos las ovejas, todos. Ancianos, diáconos, predicadores, miembros. Todos y cada uno. Y de aquellas personas que estaban perdidas, que estaban en pecado, Jesús, a través de Jesús, que es nuestro líder, la rescató, la salvó y se gozó por la salvación que trajo para ellas. Pero aquí no habla de liderazgo, aquí habla de siervos de Dios. Aquí habla de personas que estaban en pecado y que volvieron o fueron encontradas por nuestro Señor, ¿verdad? ¿Dónde está el líder? Y pregunto ahí en rojo, ¿y el líder? ¿Dónde está? No aparece como este 17º requisito para un líder. No aparece otra vez. El líder brilla por su ausencia, Eddie, también. Vamos al 18º. Dice, un líder sabe delegar. Se da cuenta que no puede hacer todo en la iglesia solo. Por lo tanto, permite que otros compartan el trabajo con él. Se asegura de que las personas que ayudan a saber lo que deben hacer, también les da autoridad para hacer el trabajo asignado. Y se lo puse en amarillo. ¿El líder da autoridad en la iglesia? ¿El líder dice qué se puede y qué no se puede hacer en la iglesia? ¿Delega autoridad? Para empezar, ¿quién le dio la autoridad al líder? ¿Dónde está la autoridad de los líderes en la Biblia? ¿Dónde está? Para decir que el líder tiene autoridad o que Cristo le dio la autoridad a los líderes, tendríamos que mostrarlo con la Biblia, donde Cristo dice, voy a establecer líderes en mi iglesia y les voy a dar la autoridad para que ellos deleguen también esta autoridad a otros. O sea, a los ancianos, ya lo estudiamos. Si usted quiere decir que los ancianos son líderes, entonces para ser líder de la iglesia tienes que cumplir los requisitos de anciano, ¿verdad? El único que tiene toda autoridad, obviamente, es Cristo. Y el único que puede delegar esa autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a leer qué dice ahí la escritura. Esa es mi respuesta. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder y la autoridad para poder delegar esas responsabilidades? Cristo, nuestro Señor, nuestro líder. Y Él es el que estableció a los ancianos. Y Él es el que estableció a los diáconos. Y Él es el que estableció todo en la iglesia. Entonces, otra vez, no hay tales líderes en la iglesia del Nuevo Testamento en relación a oficio a desempeñar en la iglesia. 19. Un líder es un planificador y un objetivo. Él sabe a dónde va y cómo, con la ayuda de Dios. Como si poner a Dios o mencionar a Dios ya hiciera que eso que se está tratando de probar ya es bíblico, ¿verdad? Planea llegar ahí, liderea en la planificación. Note, en toda planificación el líder va enfrente. Liderea en la planificación y en el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo. Él, el líder, hablando del líder, no solo tiene planes y metas para la iglesia, también tiene planes personales para su vida y su familia. Los planes espirituales para su iglesia ya están bien delineados y planificados por Dios. Dios ya tiene los planes, Dios ya hizo los planes para su iglesia. Con los planes personales usted puede hacer lo que mejor le plazca. Usted puede decidir a dónde llevar de vacaciones a su familia, cómo gastar su salario que se ganó, si se compra una casa más grande o más chica, si se compra otro carro, si cambia de ropa, si tiene mascota o no. Usted planea su familia como a usted le guste y sea mejor para usted. Pero los planes de la iglesia ya están delineados, ya están establecidos. Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Si lo vimos el martes, ¿verdad? Este pasaje lo vimos en forma de devocional. Dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Apliquémoselo a los líderes. Yo soy líder en la iglesia y voy a planear y voy a hacer y yo soy muy inteligente, ya tengo todo preparado para el día de mañana, la iglesia va a llegar y vamos a conquistar y vamos a... No sabemos lo que será el día de mañana. Y sigue leyendo la escritura. Dice, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que aparece por poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15.
En lugar de eso deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia es mala. Entonces, el de planificar, Dios ya delineó cuáles son los planes de la iglesia. Dios ya dejó escrito qué es lo que tenemos que hacer en relación a los planes que Dios estableció en su iglesia. No vamos a entrar en detalles en cada uno de ellos, pero ya están bien delineados. Lo único que tenemos que hacer es seguirlos y dejarnos, como decía un maestro en la universidad, dejarnos de inventar el agua tibia y el hilo negro, porque ya está inventado, porque ya alguien lo inventó. Haz otra cosa, porque eso ya está inventado. Deja de inventar el agua tibia y el hilo negro, ya están inventados. 20. Un líder es un hombre de fe y confianza en Dios. ¿Un líder o un cristiano fiel, un siervo fiel? Pues yo creo que la Escritura dice que un siervo fiel, ¿verdad? Él sabe que sin esto no puede agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe, no se lo voy a poner como lo entienden ellos. Porque si el líder no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el líder que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¿Sí dice así Hebreos 11:6? No dice así. Hebreos 11:6 habla para todos y cada uno de nosotros. Dice, el líder camina por fe y no por vista. Bueno, vamos a leer 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver si aquí aparece por fin un líder en este pasaje. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Y dónde apareció el líder por ahí? Yo no lo vi. Ellos miran líderes en Hebreos 11:6 y 2 Corintios 5:7. Todo cristiano andamos por fe y no por vista. Todo cristiano, para poder acercarse a Dios, lo primero que necesita una persona es creer que existe Dios. Si la persona no cree que existe Dios, pues nunca se va a acercar a la iglesia. Necesita creer que existe Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces esto es para todos, no es para un exclusivo, con exclusividad para los líderes. Vamos al 21. Ya casi acabamos, son muchos puntos, si usted se fijó, son bastantes puntos que supuestamente prueban que esos son los requisitos de los líderes. 21. Un líder es una persona que escucha, se toma tiempo para escuchar sus palabras de agradecimiento, así como las quejas también. Él es rápido para escuchar y lento para hablar. Ok, vamos a ver, y dice que en Santiago 1:19 dice que el líder es rápido para escuchar y lento para hablar. Vamos a leer Santiago a ver si en Santiago aparece que el líder es rápido para escuchar y lento para hablar. Dice en el versículo 19, por esto, mis amados líderes, todo líder sea pronto para oír. ¿Estoy leyendo una versión diferente o su Biblia dice así? No, ¿verdad que no dice así? ¿Qué dice? Por esto, mis amados, subráyelo, hermanos. Por esto, mis amados, hermanos, subráyelo, hermanos. Todo hombre, todos, sean pronto para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ellos cuando leen este pasaje lo leen así, mis hermanos. Dice, por esto, mis amados líderes, todo líder debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así lo leen. Pero ¿dónde están esas palabras? Dice, hermanos. Esto es para todos. ¿No aparecen otra vez aquí?
los líderes. Vamos a ver si en las últimas cosas que ellos mencionan, ya casi se acaban, son creo 24, sí, 24 puntos que supuestamente debería aparecer el líder, y hasta ahorita no ha aparecido el líder en ninguna de las citas que mencionan. 22. Un líder reconoce la importancia de cada miembro. Él sabe que Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él lo elige, y menciona 1 Corintios 12, 18. Por tanto, cada miembro tiene algo que ofrecer y los demás miembros del cuerpo lo necesitan. 1 Corintios 12, 13 al 27. Y es por eso que un buen líder no muestra favoritismo. 1 Corintios 12, 18. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver si encontramos a los líderes en 1 Corintios. Capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Versículos del 13 en adelante. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos. Parejo, ¿verdad? Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Tenemos ancianos? Sí. ¿Dios colocó a los ancianos? Sí. ¿Tenemos líderes? No. ¿Por qué? Porque Dios no instituyó líderes. Dice, como Él quiso. Entonces, Dios no quiso establecer líderes. ¿Por qué usted va a querer establecer algo que Dios no quiso? Dice, porque Dios, 18 dice, ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, que es su iglesia, como Dios quiso. Eso fue el deseo de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, Dios ordenó a su iglesia, otra vez, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Ahí dice que los líderes son los que reconocen la importancia de cada miembro. Y la escritura dice que todos entre nosotros debemos de preocuparnos entre nosotros. No nada más el líder hacia nosotros. Todos y cada uno. Para que todos se preocupen los unos por los otros. De manera, versículo 26, que si un miembro padece, todos los líderes se duelen. No, ¿verdad que no? Dice, todos y cada uno de ellos, de manera que si un miembro, todos padecen, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos nos gozamos con él. Esta es la actitud bonita que debería existir en todas las iglesias de Cristo. Si a un hermano le va mal, debería de podernos que le vaya mal. Si a un hermano le va bien, hay que alegrarnos con sus triunfos, hay que alegrarnos con sus éxitos, con su avance en lo espiritual, con su crecimiento espiritual, con las cosas que está haciendo bien. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, todos somos el cuerpo de el Señor, de el líder, y somos miembros, cada uno en lo particular. ¿Dónde aparecen los líderes en el texto? Yo no lo encontré. ¿Usted lo encontró? Hágamelo saber si usted encontró en este pasaje a los líderes. Yo no los vi por ningún lado. Yo vi, al contrario, una forma en que Dios decía, tenemos que ayudarnos, tienen que ayudarse entre ustedes mismos, porque formamos parte del mismo cuerpo. No es que el líder es el que se tenga que preocupar, todos tenemos que preocuparnos unos por otros. Vamos al siguiente punto. 23. Un líder es un buen gerente.
o ahora ya es gerente. El líder toma decisiones, el líder lo sigue la gente, el líder planea, el líder decide, el líder designa qué hacer y qué no hacer, designa autoridades. El líder ahora es gerente. Ahora es un buen gerente. Maneja sus tiempos y talentos de una manera que trae gloria y honor a Dios. Él reconoce estas responsabilidades como mayordomo. Entonces es siervo, no es líder. Esta cualidad lo ayuda a manejar los asuntos de la iglesia con destreza y minuciosidad. Vamos a ver si realmente este requisito de esta mayordomía, de este manejar, Dios lo encomendó a los líderes o a quién. Vamos a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necio. Debemos andar como sabios. Cada miembro debe andar con sabiduría en su vida. Cada uno de nosotros como cristianos. Y cada uno de nosotros debemos administrar y aprovechar bien el tiempo. No nada más los líderes. Todo cristiano debe aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Cada cristiano debe ser un buen administrador, un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia. Cada cristiano. Pero, ¿por qué dice que el líder es eso? Si todo cristiano deberíamos hacer así. Es mandamiento para todo cristiano. Vamos a el punto número 24. Ya sé que usted dirá, ya son muchos. Sí, a mí también se me hicieron muchos, pero en ninguna parte encontré el liderazgo en estos. Y se lo quiero mostrar tal y como fue enviado. 24. Un líder es un maná de oración. No sé qué quiso decir ahí con maná de oración, pero quizás se refería al que maná caía o se recogía como rocío en la mañana. A lo mejor es alguien que ora todas las mañanas, quizás. Esto es vital para su fuerza y su vida diaria, el orar. Sin comunicación con el Padre Celestial, el líder no le está dando a Dios la oportunidad de ayudarlo. Ok. También busca inculcar esta cualidad en otros, mediante la enseñanza y el ejemplo. ¿Esta es tarea de un líder? ¿O es tarea o es responsabilidad? ¿Que los cristianos no debemos de orar todos los días? Todo tiempo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto de orar? Que debemos de ser ese maná de oración. Pues todos los cristianos deberíamos de ser ese maná de oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Dice, líderes estén siempre gozosos y líderes oren sin cesar. ¿Verdad que no dice así? Todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Todos debemos de dar gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que todos y cada uno de sus hijos sean un maná de oración. ¿Nada más el líder? No, Señor. Todos y cada uno de nosotros. Si vamos y leemos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, usted encontrará que sus discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y el Señor les enseña lo que... Vamos a leer mejor los versículos para no parafraseárselo y que usted lo lea también. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. 6, del 9 al 13 rápidamente. Vosotros pues oraréis así, y es el Padre nuestro que le llaman mucho, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quiénes eran los que oraban? Todos, porque sus discípulos también deseaban orar y el Señor les enseña a orar. Nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, ya nos enseñó a orar. No necesitamos a un líder para poder orar. Ya nuestro Señor nos dijo cómo orar. Ya nuestro Señor nos instruyó en cómo podemos hacerlo. Hay que practicarlo. Todos y cada uno de nosotros. Esto no es nada más para los líderes. Entonces, en cada uno
de estos 24 puntos donde iba a aparecer los requisitos para un líder, pues brillaron por su ausencia. O hay de dos cosas. O todos somos líderes en la iglesia, o no existen los líderes en la iglesia. Porque estos pasajes son para todos los cristianos. Entonces, si estos pasajes son las características que tiene que tener un líder, a la vez es la característica que tiene todo cristiano, entonces todo cristiano es un líder. Y si todo cristiano es un líder, ¿quiénes son sus seguidores? ¿Me explico? O número 2, o estos pasajes no son para líderes, sino son para cada individuo en la iglesia, y todos somos siervos de nuestro Señor, de nuestro líder. 2 opciones. Y creo que según la Escritura, no pensando más allá de lo que está escrito, me quedo con la segunda. Todos somos siervos y Cristo es nuestro Señor, nuestro líder. Y luego termina después de los 24 puntos con esta parte en blanco escribiendo esto. Sin duda hay muchas otras cualidades que podrían enumerarse como respuesta a nuestra pregunta de cuáles son los requisitos para un líder. Sin embargo, dice, estos 24 deben servir como base para un mayor estudio y reflexión personal, ya que buscamos ser los mejores líderes que podamos para el Señor. Son palabras bonitas, pero ¿deberíamos de buscar ser los mejores líderes o deberíamos de buscar ser los mejores siervos para el Señor? La respuesta es obvia. Deberíamos de buscar cada día ser mejores servidores de nuestro Señor. No líderes, siervos para nuestro Señor. Sigue diciendo, cualidades de un buen líder. Un buen líder es lento para sospechar, rápido para confiar, lento para condenar, rápido para justificar, lento para ofender, rápido para defender, lento para exponer, rápido para proteger, lento para reprender, rápido para soportar, lento para menospreciar, rápido para apreciar, lento para exigir, rápido para dar, lento para provocar, rápido para ayudar, lento para resentirse, rápido para perdonar. Un líder ama. Qué hermosas palabras y características que todo siervo de Dios debiera de tener. Pero ¿y los requisitos para los líderes? Eso es lo que todo siervo de Dios deberíamos de tener. Un siervo de Dios sabe amar. Un siervo de Dios sabe acoplarse nada más a lo que está escrito, a lo que nuestro Señor ha mandado. ¿Y los requisitos para los líderes? ¿Dónde están? Brillan por su ausencia. Ahora esto ya es mío. Ninguna de estas cualidades para líderes, no es para líderes, sino es para todo cristiano. En la iglesia tenemos ancianos, tenemos obispos, tenemos pastores y tenemos sus requisitos. Tenemos diáconos y sus requisitos. Sabemos cómo llamarlos y su función que van a desempeñar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cómo se va a llamar? ¿Qué función va a desempeñar? ¿Cuáles requisitos? ¿Cómo seleccionarlos? ¿Qué características debe de tener? Porque la Biblia lo dice. Entonces, si existe liderazgo en la Biblia, ¿dónde están esos requisitos? ¿Cómo podemos seleccionarlos? ¿Qué características debe de tener? ¿Quién lo va a nombrar? ¿Cómo se va a nombrar? ¿Qué trabajo debe desempeñar? ¿Dónde la Biblia lo menciona? Y la respuesta es, en ningún lado. En ningún lado. Luego dice esta persona, termina todo su escrito. ¿Qué harías tú? Como diciendo, ¿te vas a quedar sin ser un líder? Digo, pues mi respuesta sería la siguiente. Sí, yo desearía ser un buen siervo de Dios. Eso es lo que yo haría. Ser un siervo de Dios. No buscar ser o tener un puesto de liderazgo en la iglesia. Luego pregunta, ¿te comprometerás a trabajar y orar para convertirte en un mejor líder? Según lo que él estudió. Yo me comprometo, esa es mi respuesta en rojo. Yo me comprometo a trabajar y orar para ser un mejor siervo de Dios. No un mejor líder, un mejor siervo de Dios. Siervo de mi líder, siervo de mi Señor. Luego dice este hombre en su escrito, la decisión es tuya. Claro, gracias. Gracias. Yo decido ser un siervo bíblico y no un líder
no bíblico. Primero los Corintios 4:6. Esto lo he puesto en ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Yo no voy a pensar más allá de lo que está escrito. Está escrito que somos siervos de Dios y yo me quedo y decido ser un siervo bíblico y no un líder no bíblico. Yo quiero ser un siervo de mi Señor, no un líder no reconocido por mi Señor. Y les dejo estas preguntas que vimos en los videos anteriores, que son necesarias para este tema. ¿Hay líderes de oficio en la iglesia? ¿En la Biblia? ¿Puede haber líderes de oficio en las congregaciones donde hay ancianos? Si no, ¿por qué no? Y si lo hay, ¿quién tiene mayor autoridad en esa congregación? ¿Los líderes o los ancianos? ¿O el predicador? ¿Quién tiene la autoridad final? La última palabra. ¿Cómo se determina quién puede ser un líder? Según la Biblia. ¿Puedo yo mismo autonombrarme como líder en la iglesia? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad de establecer como líder a las personas? ¿Quién es el que va a decidir quién puede ser o no líder? Tenemos pasajes para los requisitos para ancianos y diáconos. ¿Dónde están los requisitos de los líderes? Y no hay respuesta para esto porque la Biblia no habla de ello. Debemos entonces concluir, acoplándonos a 1 Corintios 4:6, que no hay autorización bíblica para designar líderes de oficio en la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento no hay liderazgo bíblico. Habrá iglesias que digan, a mí no me interesa, vamos a establecer como quiera líderes. Bueno, ellos le darán cuentas a Dios. Pero si usted quiere hacer como Dios mandó en su sagrado libro, la Biblia, esos líderes no son bíblicos. Discúlpeme, pero no lo son. Yo prefiero ser un buen siervo de Dios. Bien, acabamos con este tema, gracias a Dios, y empezamos tema nuevo, si Dios lo permite, el próximo